Buenas tardes. Bien, continuando con el desarrollo del curso de desarrollo de competencias digitales que nos ha propuesto la Dirección de Educación Superior, en esta evidencia lo que voy a trabajar es el desarrollo de la secuencia didáctica enriquecida, ¿sí? Para ello, lo que nosotros hacemos es, dentro de lo que es mi portafolio digital, ¿sí? Podemos ir a evidencias, evidencia número 4, ¿sí? O desde este enlace, ¿sí? Evidencia número 4, ingresamos a la página del portafolio digital desarrollado. Haremos clic aquí donde dice recurso secuencia didáctica integrada, que es donde se presenta la secuencia didáctica en formato PDF. Primeramente nos encontramos con la portada, ¿sí? Antes de poder hablar de secuencia didáctica integrada, había reflexionado respecto de pensar qué es, qué idea y desde dónde pensamos la idea de secuencia didáctica. Por eso la idea, desde qué idea de secuencia didáctica partimos, que se encuentra aquí. Entonces, aquí es donde uno empieza a pensar esta idea con los autores, con Tomón, con Zavala, con Frade Rubio, esta idea de los conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y de evaluación, que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Era la definición que más se aproximaba a mi práctica pedagógica, ¿sí? Luego comencé a pensar desde qué idea de componentes de esa secuencia venimos, por eso tomé los componentes que yo he utilizado cuando me ha tocado enseñar didáctica general a mis estudiantes de profesorado de educación primaria, donde se hace un desglose de las competencias a construir, el significado o problema significativo del contexto. Si estuviéramos en adultos, trabajaríamos los contextos problematizadores, luego las actividades de aprendizaje, la evaluación, los recursos y el proceso metacognitivo. De igual manera, lo que propongo es un modelo simple y sencillo de secuencia didáctica modelo para arrancar, pensando siempre en estudiantes de el profesorado de primaria de primer año, ¿sí? Entonces coloqué lo que es la secuencia didáctica propiamente dicha, partiendo de los datos fundamentales, que es la idea de secuencia y los aprendizajes esperables, en donde uno, cuando pensaba siempre desde una concepción muy inicial, la idea de la secuencia didáctica, como lo planteaba Feldman, esta idea de pensar la teoría y la teoría de la práctica, es decir, cuando yo estoy diseñando la secuencia estando en mi casa, no cuando estoy en clase. Entonces eso Feldman lo plantea como teoría de la teoría y teoría de la práctica. Acá es donde yo pienso una idea de una exploración inicial, una introducción y una presentación del contenido, una estructuración del conocimiento, una transferencia de estos conocimientos y una instancia de metacognición. Y después el itinerario pedagógico, que es propiamente el que plantea Feldman cuando hablamos de una idea de práctica teórica, es decir, el modo en el que nosotros trabajamos el conocimiento ya in situ en el aula y trabajando con los tres recursos que tiene todo docente, que es el tiempo, el espacio y el esfuerzo disponible, es decir, el espacio, este aula, el tiempo, este tiempo disponible, ¿sí? Y el esfuerzo, ¿sí? Que tenemos, que es cuando comenzamos el inicio, el desarrollo y el cierre, siempre comenzamos con un mayor pico de energía, es decir, los estudiantes tienen mucha mayor motivación para poder iniciar la clase, siempre entendiendo la motivación como una orientación activa, selectiva y persistente de la conducta en una dirección. Definición que da un autor que se llama Mayor Sánchez en un libro llamado Psicología de la Educación, en el capítulo número 2. Bien, acá lo que tenemos es el itinerario propiamente dicho, que son los tres grandes momentos de una clase, que es el inicio y el desarrollo y un cierre. Esta sería la secuencia didáctica analógica, si lo pensáramos a la luz del curso del desarrollo de las competencias digitales en el nivel B1. En la secuencia didáctica enriquecida que yo propongo, partimos de una fecha, nombramos la clase. Es muy importante nombrar la clase porque es una producción que uno hace y es una suerte de la obra maestra del profesor o la profesora. Entonces aquí es donde en esta propuesta yo he denominado a mi clase
cómo se diseña un video tutorial usando el concepto de mediación pedagógica y las teorías de la educación trabajadas en clase. El título está formulado como un interrogante justamente para poder pensar el cómo se hace y cómo utilizamos la teoría para fundamentar el desarrollo de esta producción. En la secuencia didáctica integrada partimos de una presentación de la clase, que es el tema de la construcción de los materiales, un objetivo que es utilizar los conocimientos previos porque nosotros ya lo hemos trabajado en clase, y lo que vamos a hacer es construir un tutorial, un primer tutorial que lo van a construir estos estudiantes que son profesores y profesores de educación primaria en formación, por lo que la idea es que ellos se posicionen como profesores de educación primaria en formación y piensen el tutorial pensando en sus futuros alumnos. Entonces la idea es ir lentamente formando este hábito de posicionarse como un profesional de la educación. En el sentido de educador, nosotros trabajamos la idea de la tríada pedagógica, educador educando contenido. Entonces ellos se tienen que posicionar como educadores y cómo van a dirigirse a este sujeto discente, alumno o estudiante, que son sinónimos. Un segundo punto son los objetivos específicos, donde lo que se busca es entender el significado de por qué es importante conocer las teorías de la pedagogía, dado que nosotros trabajamos un eje estructurante llamado teoría fundamentada de la educación, y lo que buscamos es justamente que el docente fundamente su práctica para que la misma tenga una base que es la autonomía científica del docente y no que se tomen decisiones de manera arbitraria, ¿sí? O discrecional, ¿sí? Sin un fundamento científico. Buscamos, por último, reflexionar sobre las posibilidades de implementar videotutoriales en el aula y en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque a veces usamos un tutorial, por ejemplo, para cuando necesitamos explicarle a una persona, por ejemplo, cómo entrar al home banking, cómo hacer un trámite en la municipalidad, cómo hacer una presentación en el sistema de tickets del gobierno de Mendoza, por ejemplo, y podemos hacer un tutorial muy simple utilizando la herramienta que se lo enviamos a la persona y ve gráficamente cómo se hace. Entonces esto tiene mucho más trascendencia que únicamente el uso de un tutorial en el aula. Luego están los contenidos. Lo que hacemos es acá ya llevar a la práctica la construcción de guiones pedagógicos, usar el concepto de mediación, usar el concepto de umbral pedagógico y diferenciar la idea de un docente convencional y un docente mediador, que eso lo vemos en el PowerPoint. Tenemos un cuarto apartado en el que trabajamos una idea de que cuando comenzamos en esta idea de cómo vamos a hacer la construcción metodológica de nuestra clase. Esto es un concepto de Gloria Edelstein, la idea de construcción metodológica. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, nos preguntamos si hemos visualizado tutoriales en otros espacios curriculares, qué potencial observan en la visualización de un video tutorial por un estudiante de nivel primario y qué uso le darían estos profesores y profesoras de educación primaria y formación en su futura práctica docente. Luego pasamos a un momento donde se desarrolla el tema, que es presentar la diapositiva del tema de mediación pedagógico. Si volvemos a las evidencias, esto lo vamos a ver aquí, donde dice presentación en PowerPoint. Esto es lo mismo que van a hacer los estudiantes. Ellos van a ver el PowerPoint, ¿sí? Donde ven los conceptos de la mediación pedagógica que se están mostrando aquí. Continuando con la secuencia, luego de esto hacen una lectura del texto, elaboración de un guión de Roberto Ronchi, que nosotros también vamos a visualizar. Ellos ven el mismo texto, ¿sí? Y por último, lo que hacemos es hacer una reflexión acerca de cómo se implementa un video tutorial, ¿sí? En el que ellos tengan un saber y que en ese saber que tengan un dominio sólido. Me salté la observación del tutorial, ¿sí? Ellos lo que observan es un video tutorial de ejemplo realizado por mí, ¿sí? Entonces ellos al observar
el videotutorial, ya lo que van haciendo es incorporar otras herramientas que es parte del proceso de edición propiamente del tutorial, que es donde se puede evidenciar la creatividad del o de la estudiante, ¿sí? Las actividades consisten en yo previamente solicito el espacio Progresar, donde hay 10 computadoras en el Instituto de Educación Superior 9029 de Luján de Cuyo, en la sede Torres, o pedimos las computadoras del carrito, como se le dice, que es la computadora del Conectar y Igualdad, donde ya se encuentra instalado el software de desarrollo de videotutoriales que se llama BB Flashback Pro, la versión 5.38.0.44.95, ¿sí? Y continuamos trabajando la estrategia de gamificación, publicando en el aula virtual de práctica que yo ya expliqué en el videotutorial anterior, y donde ellos publican en ese aula el videotutorial, y dado que en el aula de Progresar hay un router que pone en red a las 10 máquinas, los estudiantes van jugando, unos son alumnos de la clase del otro profesor y así sucesivamente. Entonces tenemos un aula virtual que se ejecuta de manera local, en donde todos los estudiantes son estudiantes del profesor que crea el aula, es decir, que son los mismos estudiantes a la vez, y donde ellos publican sus videotutoriales. Esa es la parte de la gamificación o del juego, donde ellos juegan a ser estudiantes de un profesor, y a la vez ese profesor es estudiante de otro. O sea, siempre esta idea de profesores y profesoras en formación. Por último, la evaluación que se plantea es, ellos van primero a subir el videotutorial que construyeron a una carpeta de Google Drive a la que yo le doy la configuración de edición. Entonces ellos pueden subir su videotutorial similar a la demostración que se hizo en los videos anteriores. Ellos cargan ahí el videotutorial y se habilita un foro en el aula virtual Moodle del espacio curricular pedagogía, donde lo que se hacen son 3 devoluciones. Primero se hace una devolución que es la que hago yo, donde yo les sugiero cómo mejorar. Después la que hacen los alumnos entre sí, y por último la devolución que hace el alumno de sí mismo de cómo podría mejorar su producción. En el apartado número 9 trabajamos la idea de los recursos, que es lo que yo ya acabo de explicar. Usamos las computadoras disponibles en el instituto, es decir, que el estudiante no necesita llevar la computadora, porque usamos las computadoras del espacio Progresar o las del programa Conectar Igualdad. Usamos la plataforma del instituto y usamos la versión Google Apps Edu, que nos da una disponibilidad del espacio de Google Drive ilimitado prácticamente. Entonces no hay problema para subir archivos muy pesados a dicha plataforma. La reflexión final de esta secuencia didáctica integrada es en la que la primera intervención que se realiza la hago yo, donde hago una pequeña reflexión, donde pensamos la importancia de la evaluación formativa y la importancia del impacto del uso de videotutoriales en los aprendizajes de los nuevos sujetos de la educación primaria para el siglo XXI. Bueno, hasta aquí he finalizado este video tutorial. Muchas gracias por su escucha.